Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida al primero de una serie de debates que llevaremos a cabo para tratar el tema el rol de las instituciones internacionales en la globalización. Debate que será llevado virtualmente por la actual pandemia COVID-19. Quien les habla, Karina Martínez. Los acompañaré como su moderadora. El debate se divide en tres partes. El primero de ellos, cada representante tendrá la oportunidad de exponer su vista en el tema durante 4 minutos. Seguidamente tendremos un espacio de autointerrogatorio entre las dos partes. Y finalmente, cada una de ellas presentará una conclusión al final. Las reglas del juego son muy simples. Primero, no se permiten interrupciones. Segundo, los tiempos se tienen que respetar. Y por último, deben de utilizar un lenguaje correcto. Entonces, las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, en representación del grupo del Banco Mundial, tenemos a la directora ejecutiva Magda Barbosa. Y en representación de la Federación Latinoamericana para los Químicos Textiles, a la doctora Paola Delgado. Entonces, no siendo más, vamos a darle apertura a este debate, dándole la palabra a la representante del Grupo del Banco Mundial, doctora Magda Barbosa. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto participar de este debate. Y partiendo de la primicia que hoy en día ninguna nación existe en aislamiento económico, la globalización son esos movimientos internacionales de productos y servicios, trabajo, tecnología, empresas comerciales, entre otros, que generan el proceso de mayor interdependencia entre los países y los ciudadanos. Las principales instituciones internacionales de política económica son el Fondo Monetario Internacional. Es un organismo internacional integrado por 190 países que se esfuerzan por garantizar la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional. Entre sus atribuciones están las de fomentar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad del sistema de los tipos de cambio y brindar la oportunidad para corregir de forma ordenada los problemas de balanza de pagos de los países miembros. Esta institución fue creada en 1945. El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por 189 países. El grupo del Banco Mundial trabaja en todas las principales esferas del desarrollo. Proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de la vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. La Organización Mundial del Comercio. Este es un organismo internacional conformado por 160 miembros que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre las naciones. En el desempeño de su labor, ayuda a que el comercio internacional se desarrolle de manera fluida, previsible y libre, y brinde a los países un foro constructivo y justo para la resolución de diferencias en cuestiones relacionadas con el comercio. La Organización Mundial del Comercio se creó en 1995 como organismo sucesor del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, creado en 1947. Bien, entonces,
El rol de estas instituciones que acabamos de mencionar radica en las siguientes actividades. Colaborar entre sí para garantizar un sistema sólido de comercio y pagos internacionales. Promover la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Promover el empleo y un crecimiento económico sostenible. Contribuir a la reducción de la pobreza en el mundo entero. Cubrir los aspectos que los estados han dejado de lado, así como el de mejorar las debilidades o sus fortalezas, es decir, complementar las acciones de los estados. Todo esto como principal rol es el del contribuir en el desarrollo y crecimiento económico de todos los países. Muchas gracias. Muy bien. Damos la palabra a la presidenta de la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles, a la doctora Paola Delgado. Adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Para quienes no conozcan de qué trata la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles, somos una organización sin ánimo de lucro fundada en 1964 en Argentina e integrada por asociaciones textiles de diferentes países de Latinoamérica. Los miembros son Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil. Bueno, a lo largo de los últimos 60 años, estos organismos han venido adaptándose al cambio de las circunstancias para tratar de cumplir con un éxito más bien modesto las funciones que tenían asignadas. Como su principal inspirador en el orden político internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha pasado por épocas de desprestigio y momentos de graves crisis. Nunca pudo el GATT, que ahora se llama la Organización Mundial de Comercio, hacer un programa efectivo de desarme arancelario y libertad de comercio a través de sus prolongadas y frustrantes rondas de negociación. Siempre fue criticado el Fondo Monetario Internacional por la calidad de sus programas de ajuste, la asimetría en el trato a los países beneficiarios de sus apoyos, su tendencia a interferir con la soberanía política ante los países o su capacidad para proveer de liquidez suficiente al crecimiento económico internacional. Es igualmente evidente el fracaso global del Banco Mundial en sus programas para el desarrollo económico en los países atrasados. Hoy las diferencias de renta y retrasos son mayores que hace medio siglo y solo unos pocos de estos últimos han roto las cadenas de su desarrollo. Entonces, el principal reto para estas organizaciones debe ser el trabajar para una globalización incluyente y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Barbosa y a la doctora Delgado por su exposición. Continuamos con la segunda fase, en donde tendremos un espacio de autointerrogatorio. Se preguntarán entre sí los temas que consideren pertinentes para poner a la atención al público. Empezamos con la doctora Delgado y seguidamente con la doctora Barbosa. Adelante. Apreciada doctora Marta,
Mi pregunta es, para usted, ¿cuáles son los retos que hoy enfrentan las instituciones internacionales en materia de globalización? Gracias. Muy bien. Teniendo en cuenta que el principal rol de las instituciones internacionales es promover el desarrollo y crecimiento económico de los países, a lo largo del tiempo los países han realizado diversas acciones en favor del desarrollo, así como solucionar los problemas del desarrollo. Sin embargo, muchas de sus políticas implementadas no han sido suficientes. Incluso algunas de ellas no han sido lo suficientemente eficaces para solucionar el problema. En este punto es donde trasciende la labor de las instituciones internacionales. ¿Por qué? Porque los retos a los que nos enfrentamos es el de promover y realizar acciones en favor del desarrollo, siendo mucho más eficaces que las acciones de los mismos estados. ¿Cómo lo hacemos? Incluyendo asistencia técnica y económica. Estas se consolidan en la formación de políticas, normativas, modelos económicos y otras herramientas que son usadas por los países para mejorar y hacer más efectivas sus propias políticas de estados en favor del desarrollo. Gracias. Mi pregunta para la doctora Paola es, ¿cuáles son los principales problemas que presenta su sector? Gracias. Muy bien. En cuanto a la pregunta, mi respuesta es la siguiente. Entonces, los principales problemas del sector son derivados de la baja productividad debido a un conjunto de causas, incluyendo la obsolescencia en la maquinaria y la irracionalidad en la producción, entre otras de mayor o menor peso según el tipo de fibra, el país, la clase de producto que estemos produciendo. Es importante también mencionar que vivimos en una época de globalización, ¿sí? Pero sin embargo, sus contornos hoy en día no se encuentran bien definidos. Por eso la importancia de trabajar en una globalización incluyente y sostenible. Muchas gracias. Excelente. Continuamos con la tercera fase. Las partes tendrán la oportunidad de hacer una conclusión sobre los aspectos que consideren más relevantes. Damos la palabra a la doctora Barbosa y seguidamente la doctora Delgado. Adelante. Muy bien. En atención a las conversaciones surgidas aquí, me permito concluir lo siguiente. Primero, las instituciones internacionales deben promover más la cooperación internacional entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo, ya que la globalización de los mercados exige nuevas modalidades de producción a las empresas para asegurar su permanencia en el entorno empresarial. Y el establecimiento de redes cooperativas es una estrategia corporativa para mejorar su productividad y competitividad en el mercado. Asimismo, es muy importante que estas instituciones tengan en cuenta al momento de diseñar y crear las políticas que éstas sean formuladas y evaluadas teniendo en cuenta los impactos en las economías de los demás países, como lo son sus industrias, sus niveles de ingreso, empleo
y estándares de vida. Muchas gracias por la participación. Bueno, para terminar, yo quiero resaltar dos ítems acá. El primero de ellos, si bien es cierto que la globalización ofrece oportunidades extraordinarias, no debemos dejar de un lado la marginación, la pobreza agobiante y el daño ambiental que genera si no tenemos buenas prácticas y una gestión pertinente y sostenible. Los flujos de comercio en el mundo han aumentado a más del doble desde los años 90. La apertura de las economías ha hecho disminuir el costo de los bienes y servicios. Se ha incrementado el número de países que se apoyan en el crecimiento impulsado por las exportaciones. Si bien las compras que se originan de las economías desarrolladas siguen siendo importantes, las nuevas tendencias del comercio son indicativos de la existencia de cadenas de suministros a nivel regional y mundial. Por esto la importancia de las cooperaciones internacionales. Y estas instituciones internacionales juegan un papel muy importante, pero sí quisiera que fueran más responsables a la hora de diseñar y ejecutar sus políticas. Hay que medir mejor los impactos y trabajar en equipo para un mejor futuro. Muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por este espacio que han sacado estas dos grandes representantes y esperamos que haya sido de su agrado este debate. Asimismo, los queremos invitar para que sigan participando, pues recuerden que este es solo el primero de una serie de debates, porque seguidamente vamos a tener más invitados para seguir tratando este tema que es de interés mundial. Recuerden que les habla Karina Martínez. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención.